Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Les estoy grabando en esta oportunidad la clase que vamos a tener mañana viernes, hoy día es jueves, porque me tocó viajar al sur, dado que a mi abuelo le dio un accidente cerebrovascular, una ACV. Me tocó viajar a cuidarlo, así que mañana me toca turno para cuidarlo y por lo mismo estoy grabando la clase el día de hoy. No quiero que de hecho tengan como un corte en el programa de estudio y tampoco que pierdan contenidos, dado que tenemos programado también los que son el certamen y el informe a entregar. Por lo tanto, la clase que estoy armando en este momento, y es súper extraño porque es primera vez que estoy grabándome a mí misma sola, voy a partir primero explicando algunos temas importantes para lo que es su trabajo. Si bien este trabajo tiene fecha de entrega en 2 semanas más, puede ser que lo mínimo es que yo esté esta semana y la subsiguiente. Por lo tanto, estaría de vuelta en Santiago en 2 semanas más. Como puede ser que no, todo esto va a depender de cómo evolucione todo este tema que ha sido muy reciente. Por lo mismo, si es que llegamos a demorar por un tema mío, que no pude en el fondo hacer las clases, no se preocupen, vamos aplazando las fechas de entrega y nos vamos acomodando. Pero sí me interesa que vayan avanzando con lo que es el informe y por lo mismo voy a partir esta grabación mostrándoles temas importantes referente a lo que es el informe. Déjenme compartirles primero mi pantalla. Denme un segundo. Bien, lo que estamos viendo acá son los estados financieros de la empresa Echeverría Izquierdo, que es una empresa que se me ocurre a mí utilizar como empresa de referencia dentro de las que transan en el mercado. Antes de empezar a ver sus estados financieros, quiero recordarles los tópicos que incorpora este informe. Primero recuerden que tienen que entregar la nómina de integrantes y el nombre de la empresa que van a evaluar antes del día 4 de noviembre. Eso sería ya la próxima semana. Vamos a tener que armar entonces un análisis económico financiero, donde en la primera parte vamos a necesitar información básica sobre la empresa. Para poder ver esta información básica sobre la empresa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a conectar ahora en lo que es Google y utilizar la herramienta de Internet para ir en el fondo descifrando qué es los tópicos más importantes que ustedes pueden observar dentro de esta empresa. Entonces vamos a ir a Google. De hecho, vamos a buscar acá en la bolsa de Santiago, bolsa de Santiago, el monotécnico que tiene esta acción. En este caso yo cogí Echeverría Izquierdo, que es una empresa que se dedica principalmente a la construcción en minería, montaje industrial, y que también tiene inmobiliario dentro del Gran Santiago, principalmente. Entonces vamos a buscar acá Echeverría Izquierdo, donde su monotécnico es EISA. Denle un segundo para que esto cargue. Bueno, y mientras carga, les voy a mostrar de hecho los tópicos importantes que tiene esta página. De partida acá nos está mostrando información relevante sobre algunas acciones que se están transando a nivel global, no en Chile, porque en Chile el mercado se cierra a las 2 de la tarde y ya son más de las 2 de la tarde. Otra cosa importante es que acá tenemos lo que es el índice de mercado, el IPSA, que esto les va a servir a ustedes para tener un portafolio de mercado. Dentro del IPSA son los 50 mejores, 45, para las modificaron, 45 mejores empresas chilenas que conforman entonces esta cartera, y en base a esta conformación de cartera, ustedes pueden invertir en un montón de empresas que están diversificadas. Entonces, en vez de ir a invertir solamente en el Echeverría Izquierdo, yo podría invertir en este portafolio que invierte quizás solo un 5% en lo que es Echeverría Izquierdo. De manera de ir diversificando en el fondo los riesgos y tratar de maximizar lo que son las rentabilidades. Pero eso los muestro. La UEF, el valor del dólar, que está altísimo, antes de ayer había bajado un poco, pero sigue alto. Y acá de hecho tenemos información sobre lo que es la bolsa propiamente tal y los indicadores que estos son en Chile. Y como les digo, quiero ir en el fondo a buscar esta empresa que me tinca a mí, que es Echeverría Izquierdo. Y por tanto voy a poner acá su monotécnico, su nombre que es EISA. Supongo EISA, me va a cargar entonces la información del instrumento. También podría haber buscado como Echeverría Izquierdo y también me va a marcar, en todo caso, si lo hacen con Cencosud, lo hacen con Replay, también tienen monotécnicos distintos. Y acá de hecho tenemos lo que es el valor de la acción en este momento, su variación, que fíjense que no se ha comprado ni vendido ninguna acción, por tanto no ha variado nada. Y la fecha de su actualización, que de hecho es con fecha del día 27 de octubre, que corresponde al cierre de lo que tuvo en el fondo la misma bolsa, que es del día de hoy.
¿Qué tenemos acá entonces? Información relevante respecto a cómo se ha ido moviendo el precio de la acción. Como pueden ver acá en rojo están marcadas las caídas y en verde los que son las alzas de acción. Pero más o menos este comportamiento ha sido a favor de lo que va en la economía. Como es una empresa constructora, no sé si han visto dentro del diario financiero que han quebrado varias constructoras. Bueno, es una empresa de hecho que tiene harta construcción y de hecho su valor de acción ha ido bajando porque tenemos mucha incertidumbre en lo que es en el fondo el país, invertir en él. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos ahora y podemos aumentar la ventana de tiempo, si yo, por ejemplo, me voy para atrás, acá lo estoy usando con el mouse, yo puedo ver, de hecho, las variaciones de manera anual. En este caso tengo aquí todo lo que es el 2021 y todo lo que es el 2020. Fíjense que el término en 2020 va bastante mal esta acción. Ahora, ¿por qué quería invertir en ella? No lo sé aún, eso es lo que vamos a hablar dentro del informe. Y acá pueden ver, de hecho, que en materia COVID, que fue el año 2020, cae en abril, que es cuando se detalla se gatilla, perdón, la pandemia, se cierran todas las obras, nadie puede construir, por lo tanto pierde atractivo la acción, nadie quiere invertir en ella, y luego se empieza empieza a aumentar de manera que se vayan en el fondo abriendo las medidas sanitarias, vuelve a caer por el cambio de mando, que es lo que fue en el fondo durante el primer trimestre de este año, vuelve a subir según las expectativas también de lo que fue el plebiscito y bueno, vuelve a bajar ahora con todo el tema de la inflación y el aumento en los costos de los materiales. Si nos vamos más para acá, al otro lado, denme un segundo, este se mueve al revés. Ustedes pueden ver que el movimiento que ha tenido esta acción hacia atrás era bastante bueno. Acá estoy en el año 2017. En el año 2017, fíjense que el valor de la acción estaba en 300 pesos, cosa que al día de hoy está en 81, si es que no me equivoco, claro, 81, que es bastante bajo. Ahí pueden tener más o menos un desempeño en lo que haya sido la acción y tienen algún tipo de argumento también para ir contando por qué subió y por qué bajó. Esos son unos temas relevantes también si es que quieren destacarlos dentro del informe. No es necesario, pero sí sería importante también destacar que la empresa que traza en bolsa tiene cierto valor al día de hoy y que este valor quizás está acorde a lo que está en la industria, están todas bajas, por ejemplo, o está más alta o está más baja respecto a sus competidores. Por ejemplo, una empresa que es competencia de Echeverría Izquierdo es Salfa. Si yo veo y quiero comparar Echeverría Izquierdo con Salfa a indicadores de lo que son el mercado, debería utilizar indicadores de mercado que vimos en la clase. Y dentro de los indicadores de mercado era lo que era la razón bolsa-libro, que es el que tenemos acá. Recuerden que este bolsa-libro nos servía para ver qué tan caro se transaba la acción por afuera. Es bolsa, precio de cotización, que en este caso 81, versus el precio a valor libre o valor contable. Acá pueden ver ustedes que se transa más barato en bolsa, se transa en 0,36. Es decir, que si el precio de la acción por dentro es 100, afuera se vende en 36, que es bastante bajo. Pero veamos si esto es un efecto propio que tiene esta empresa en particular o es un tema de la industria. Entonces vamos a ver aquí a una empresa comparable que se llama Salfacor. Y Salfacor, que hace exactamente lo mismo, también tiene construcción e inmobiliario, también construye para las mineras. Ustedes pueden observar que su razón, valor, bolsa, libro está en 0,30 y la otra está en 0,36. O sea, es algo propiamente tal de la industria. No saco nada con comparar esta empresa que es Alfacor o Echeverría Izquierdo con Cencosud, porque si yo veo Cencosud, es otra industria, son otros valores, de hecho fíjense que el precio de la acción está en 1.200 y lo más probable es que su valor libro tampoco nos hablen con esta empresa, está en 0,81. Pero igual está bajo 1, por tanto la industria en particular se mueve con precios en este momento que están más baratos. O sea, si ustedes quisieran comprar y aguantarse quizás 5 años a que la economía se vuelva a estabilizar, sería una buena estrategia. El problema es quién que va a querer aguantarse durante 5 años. Eso ya es un tema que tiene que ver en el fondo el propio inversionista. Pero bueno, volvamos a lo que es Echeverría Izquierdo. Entonces vamos a buscar acá EISA. Y aquí en EISA vamos a bajar para que ustedes puedan ver información relevante. Bien, acá tenemos los montos transados y los precios que ha tenido esta acción. Entre hoy y ayer no pasó nada, por lo tanto el precio se mantiene y su rentabilidad está en cero porque no ha aumentado ni bajado. Si es que yo observo acá, debería estar estancado. Claro, estamos estancados en 81. Se pegó un salto hacia abajo el 20 de noviembre y se pegó un salto hacia abajo el 6 de septiembre. Va bastante mal esta acción en particular. Acá tenemos los montos transados en su máximo al mes, en lo que ha sido el año, sus valores altos, bajos y su precio en el fondo final y su variación tal cual como se muestra aquí en la pantalla.
Y luego tenemos varias información respecto a las últimas transacciones, los dividendos que han entregado, las variaciones de capital versus a lo que ha sido el valor de la acción. Pero en particular me quiero ir acá a enseñarle en el fondo los otros comandos. En hechos esenciales están toda la información pública, relevante, que puede ser sobre distintas decisiones financieras que ha tomado la empresa. Típicamente tiene que ver con el valor de la acción y la toma y la política de dividendos que pueda mantener. Por lo tanto, acá ustedes pueden observar información. De otra forma, igual se puede meter en Google y por HRI izquierdo y ve que, por ejemplo, está diciendo El Pulso o está diciendo Diario Financiero u otro diario que también esté en boca y que hable por temas financieros. Capital también es una revista buena. Y acá dice antecedentes financieros, que es como la parte más importante. Tenemos los principales 10 accionistas. Dentro de estos accionistas, bueno, acá están los nombres de las sociedades y de las familias que invierten mediante sociedades de inversiones. Y también van a ver ustedes fondos que no son de familias, no son de personas, sino que son fondos propiamente tal de los corredores de la bolsa, que son, por ejemplo, el Banchile o el Compass, el Credit Corp, que son bancos u otros operadores que también están comprando y vendiendo esta acción. Y que en este caso, como tienen más del 10% o sobre el 2%, porque está súper diluida lo que es la participación, están dentro de los principales accionistas. Piense que acá pueden un chimichurri de un montón de otros accionistas. Pero bueno, acá tenemos entonces los principales, ahí basta con que ustedes googleen quiénes son estas sociedades y pueden ver quiénes son las familias que están de esto por atrás. Y la familia que está por atrás de esto de la familia Echeverría. Bueno, y acá tenemos razones financieras que son nuestros ratios. Aquí hay algunos calculados, pero ustedes me pueden decir qué significa, por ejemplo, que la utilidad neta en las ventas sea un 0,0134, está en porcentaje, está en veces, no lo sabemos. Entonces, me prefiero que esto quizás lo ocupen más como guía, que lo anoten dentro de su informe, porque la idea es que ustedes calculen los ratios. De todas formas, las utilidades en las ventas siempre se calculan como margen, es un porcentaje. Significa que su utilidad neta, su última línea, está alrededor del 1%, que es bastante baja. Entonces veamos si estos valores que están acá hablan o no hablan con lo que tenemos acá como información dentro de su estado financiero. Como dice acá, descargables, estado financiero, vamos a ver a qué se descarga. Porque la información que está en la bolsa puede estar desfasada o actualizada, para que tengan cuidado. De todas formas, igual yo les voy a mostrar otra página para poder descargar su estado financiero. ¿Qué es lo que tenemos acá? Denle un segundo también para que cargue. Bien, acá tenemos entonces los estados financieros de que son a junio del 2022 y está comparado con lo que es diciembre 31, o sea, el 31 de diciembre del 2021. Ahora, los estados financieros que son preliminares, en este caso que sean a marzo, a junio o a septiembre, son estados financieros, como dice el nombre, preliminar. Por lo tanto, no quiere decir que al final de año terminen con la rentabilidad o con el margen que ellos esperan. Lo más adecuado siempre es analizar el año completo. Entonces, por lo tanto, en este caso nos vamos a ir a analizar lo que es el año 2021 y compararlo con un año 2020 para ver en el fondo si es que hay alguna variación entre años. Ahora, ojo, como obviamente hubo COVID entre medio, lo más probable es que los números nuevos sean muy, muy buenos. Entonces también hay que tener ojo por un efecto que es propiamente de la estación, en este caso porque hubo COVID. Bien, pues el día de mañana puede haber Ucrania, pasado mañana puede haber inflación, la tercera guerra mundial, etcétera. Hay distintos componentes también que pueden ir explicando, pero lo importante es ver en términos de números si esto va aumentando o va disminuyendo. Bien, como ustedes pueden ver entonces acá, no nos funciona la información. Pueden ver veces que ustedes la descarguen si esté a diciembre de 21, pueden ver veces como esta que vamos a tener que ir a otra página. Antes de ir a otra página, reseña la compañía, acá tenemos una breve descripción de lo que hacen, que esto sí que es importante que lo agreguen en el informe para saber a qué se trata todo esto, y qué es en el fondo, qué estamos hablando de liquidez. Estamos hablando de liquidez en base a vender un producto, o en este caso a un servicio de construcción. Son cosas muy distintas y cómo se venden también. Bueno, vamos a ir entonces a la página que yo les digo que se llama la CMF, la Comisión entonces de los Mercados Financieros. Y acá en este caso vamos a caer en la CMF a Echeverría Izquierda, entonces basta con que ustedes busquen en Google CMF Echeverría Izquierda para que salga la información, o la empresa que ustedes hayan escogido para su trabajo. Entonces acá me voy a meter a lo que es la CMF. En la CMF tengo un montón de comandos donde yo puedo apretar. Si yo quiero, por ejemplo, saber qué es lo que hicieron en detalle durante el año, puedo descargar lo que es su memoria anual. Para eso pongo aquí simplemente el año 2021
consultar, descargar, y acá hay como varias imágenes, dibujitos, gráficos que les va a servir a ustedes para entender un poco qué es lo que hace la empresa. Bien, ¿ven? Harta imagen, dibujitos, valores, al final es todo el resumen ejecutivo. Bien, ahí está el presidente. Si es que yo quiero ir en detalle, voy a lo que es la información financiera. Y acá en la información financiera vamos a buscar entonces el mes 12 del año 2021, información que sea consolidada en el fondo, que abarque todas sus unidades de negocio y que esté con la norma IFRS, la norma internacional. Traten de que todos los estados financieros sean consolidados para ver el fondo del grupo, porque si lo ven de manera individual, se arriesga las probabilidades que ni vende, no tiene nada, solamente lleva a la administración. Entonces acá lo que tenemos es la información respecto al estado financiero, y bueno, acá ustedes pueden ver sus activos, sus pasivos, su patrimonio, tenemos un montón de cuentas, lo que es el estado de resultado en términos de ingresos, costos, ganancias, y un poco más abajo tenemos lo que es el estado de flujo efectivo, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces, pero toda esta información la vamos a descargar. Entonces, para que no la copien de acá, basta con que ustedes descarguen primero el análisis razonado y en segundo, los estados financieros. Bien, recuerden que tienen que ser el cierre del 2021 para poder compararnos con el 2020. Lo que está pasando en este momento no me va a servir del todo. Dentro de la información que tenemos acá como análisis financiero, que se va a abrir ahora, vamos a ver entonces primero un resumen ejecutivo según los grandes cambios que ha tenido la empresa. Por ejemplo, acá parten hablando sobre lo que es la utilidad, en cuánto terminó, en cuánto aumentó, por ejemplo, respecto al año anterior, cuánto es el EBITDA que alcanzó. Recuerden que en base a la EBITDA nosotros vemos lo que es la generación. Las ventas son explicadas principalmente por qué unidades de negocio, en cuánto variaron, etc. Su patrimonio al final viene aumentando, disminuyendo, también lo explica. Su liquidez también puede aumentar, disminuir, en este caso va disminuyendo. Su leverage, que es endeudamiento, está alzándose, o sea, perdón, va al alza. El backlog tiene que ver más que nada con la cartera de proyectos que genera, por lo tanto tiene un montón de horas que ejecutar, en este caso está sumando los 577.000 millones de pesos. Pero ya con la primera parte que está acá tenemos más o menos como la película clara, que fue lo que le pasó durante el año 2020 y su captación del año 2021. Esto que está acá es un mini análisis financiero. Entonces, esto de hecho nos va a servir un montón para poder guiar más adelante cómo nos va a quedar a nosotros nuestro análisis financiero. De lo que está acá, bueno, habla según las unidades de negocio que tiene cada empresa. Es bueno que de hecho expliquen dentro de la información relevante cuáles son las unidades de negocio para saber a qué se refiere con hablar de cierto nombre. Bien, si me habla de Nexo, ¿qué es Nexo? ¿A qué se dedica? Entonces ya por lo menos ahí tenemos abarcado lo que es la primera parte. Más que nada como explicar a grandes rasgos qué es lo que está haciendo en el fondo la empresa, o a qué se dedica, cuáles son sus unidades de negocio, qué es como lo más importante que podemos destacar según su memoria, y también sobre la información que está disponible en la web. Bien, voy a pasar entonces a los siguientes puntos, y en los siguientes puntos, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a tener que hacer entonces el análisis económico financiero y llegar al fondo a lo que ellos interpretan, que las ventas aumentaron tanto, que los costos aumentaron tanto, que la utilidad varió y por qué varió y en cuánto fue, etc. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es explicar las principales variaciones entre estos 2 años a nivel de cuenta de estado de resultados y a nivel de cuenta de balance. Para eso lo que vamos a tener que hacer es descargar en un Excel toda la información respecto a lo que es el balance y lo que es el estado de resultados. Entonces acá tengo exactamente el mismo documento y lo que vamos a hacer aquí es copiar y pegar literalmente. Por ejemplo, acá tenemos lo que son los estados de resultados, ingresos, costos y ganancias, u utilidades. Fíjense que los años están al revés para que lo noten en el Excel, lo noten de hecho bien, 2020 y 2021. Ahí tenemos la explicación qué pasó con los ingresos, con los costos, con la ganancia, etc. Y más adelante me entregan lo que es el balance, que está aquí. También lo vamos a descargar entonces a un Excel, bien, para poder ver entonces sus grandes diferencias. De todas maneras, igual acá ya está calculado lo que es la variación entre años, por tanto ustedes pueden ver a grandes rasgos qué fue lo que le pasó. Por ejemplo, si nosotros vemos acá el total de activos en términos de activos corrientes aumentan un 20%. De 253.000 millones pasamos a 305. Significa que ahora en teoría debería tener más liquidez, porque estoy aumentando lo que son los activos corrientes. O sea, en el fondo, o aumentó el efectivo, o aumentó las cuentas por cobrar, aumentó el inventario, quizá aumentó todo, o disminuyó uno y lo otro, y se compensó, etc. Vamos a tener que ver qué fue lo que pasó.
Entonces, en términos de activos corrientes, que son los que generan en el fondo la liquidez más a corto plazo, ustedes pueden ver que hubieron grandes variaciones. De hecho, el efectivo aumentó. Lo más probable es que puede ser porque vendieron más. Entonces, como vendieron más, hay más caja. De 51 pasa a 57. Podemos ver aquí que las cuentas por cobrar, que son los deudores comerciales de los clientes, también aumentan de 121 a 163. También podemos ver, por ejemplo, que aumenta la cuenta de inventarios. O sea, de hecho, tenemos más efectivos, tenemos más deuda por el lado de los clientes y tenemos más inventarios. O sea, lo más probable es que la empresa vendió más. Entonces, como vendió más, acumuló más stock, tiene mayor compromiso en términos de cobranza con los clientes y además está abarcando más efectivo porque le están pagando más por vender más. Pero en términos de grandes salidas de dinero, fíjense que tenemos cuentas por cobrar entidades relacionadas que antes estaban en 7.000 millones y ahora están en 3.000. Las cuentas por cobrar a las empresas relacionadas son los traspasos de manera interna que se hacen con las filiales del grupo. Por ejemplo, en este caso, EISA, que es Echeverría Izquierdo, puede haberle pasado plata a su filial de inmobiliaria. En este caso, como es una cuenta por cobrar, le pasó la plata y estaba en el fondo esperando que la otra le pague. Y acá pueden ver que le pagó, porque disminuyó lo que es la cuenta por cobrar. ¿Y qué significa eso? Que también pudo haber ingresado efectivo por ese lado. Porque si es que nosotros vemos que nos están pagando por el lado de las filiales, de alguna otra forma tenemos que reflejar aquí dentro del balance un aumento de liquidez o de efectivo. ¿Qué otra disminución es la cuenta de otros? La cuenta de otros dentro de los activos corrientes tiene que ver con el pago de impuestos. Fíjense que debíamos impuestos por cobrar, que en el fondo son la devolución de impuestos que nos tiene que hacer la tesorería. En 12, ahora en 7, por tanto cobramos algo. Bien, por lo mismo la cuenta disminuye. Si lo vemos acá en términos de activos no corrientes, que son los activos fijos, aumenta de 144 a 156 mil millones. Los grandes aumentos tienen por este lado, por las cuentas por cobrar entidades relacionadas pero no corrientes. O sea, si bien ustedes ven arriba que si yo le pasé la plata al lado inmobiliario, el lado inmobiliario me pagó, puede haber sido un efecto que me haya pagado como efectivo, como también puede haber sido que ellos reprogramaron esta deuda. Bien, yo les pasé plata, esa quedó como por cobrar. Estos gallos me dijeron que me van a pagar, por ejemplo, 3 millones. No me pueden pagar 3 millones, pueden pagar, por ejemplo, 1 y los dos la vamos a tirar a largo plazo. Entonces puede ser también que ese maneje, ese movimiento contable haya venido también por ese lado. Entonces, si ustedes ven acá, esto disminuye casi que en 4.000, esto que aumenta casi que en 4.000, casi que se netea, significa que la cuenta que tenían con esa sociedad se repactó y pasó a ser ahora a largo plazo. Si bien se iba a pagar en el corto, ahora se va a pagar en el largo. Así que no hemos cobrado al final nada por el lado de las relacionadas. Otra variación importante, podemos verla acá en las inversiones. Las inversiones que tenemos registradas aquí a nivel de balance tienen que ver con las filiales del grupo que pertenezcan. En este caso pueden ser las áreas de ingeniería y las áreas de inmobiliaria. Y estas inversiones se hacen en base a BPP, en base a participación, que significa entonces que si dentro de su balance, dentro de su patrimonio, ustedes ven que la filial, por ejemplo, inmobiliaria, aumenta su nivel patrimonial, y como nosotros participamos quizás a un X% de lo que es su patrimonio, si es que el patrimonio de esta filial aumenta, ustedes van a ver aquí un aumento a nivel de inversión. Si es que el patrimonio de esta filial disminuye, como estamos participando, aquí también la inversión va a disminuir. Si es que el patrimonio de esta filial fuese negativo, por ejemplo, porque es una empresa que está en la quiebra, o es una empresa que la tipo es perdida, o hasta puede ser una empresa que recién está partiendo, que recién está desarrollando, por ejemplo, una obra o un edificio, por tanto aún no genera utilidad y su patrimonio puede ser negativo, y en este caso tu inversión también va a ser negativa. Entonces esto puede aumentar o disminuir dependiendo de cómo se vayan comportando los patrimonios de las filiales. Y en este caso aumentó. Lo más probable es que a algunos de esos patrimonios les fue bien. Otra variación son los impuestos diferidos, son los impuestos por cobrar, y inventarios que son no corrientes. Estos inventarios que no son corrientes pueden ser, por ejemplo, el terreno que está disponible para poder construir un edificio y como usted queda ahí disponible a la espera de que ustedes inicien la construcción, pasa a ser un inventario no corriente, un inventario que es a largo plazo. O puede ser, por ejemplo, una obra, que la obra tiene vencimiento de 3 años, pero yo solamente la voy a ejecutar este año una parte y la otra parte queda por ejecutar en 2 años más, por lo tanto los 2 años más lo puedo pasar también a largo plazo, porque eso lo voy a ejecutar en el fondo después. Bien, por lo tanto al final a grandes rasgos su total de activos ha aumentado en un 16%, de 397 a 400, pero principalmente viene por el área corriente, en el fondo por el área de corto plazo,
por aumentos a nivel de clientes, de inventario, de efectivo, ¿bien? Que lo más probable puede ser por un mayor nivel de ventas, que eso lo vamos a evaluar entonces ahora. Estos 464, que es mi total de activos, vamos a ver ahora cómo se financian. Y si ustedes observan acá el pasivo corriente, que son todas estas obligaciones por pagar en el corto plazo, con el pasivo no corriente, que sea a largo plazo, nos van a sumar más de 300 y tanto. ¿Bien? Entonces, entre esos dos pasivos, de hecho ahí los tenemos, 331, los 400 están financiados en pasivos externos, por lo tanto esta empresa es una empresa que principalmente está apalancada. Porque podemos ver de hecho que respectan a qué cuentas. Por ejemplo, respectan a cuentas que son de pasivos financieros, que tienen que ver con deuda bancaria o con leasing, por ejemplo, acá lo que es el arrendamiento. Acá tenemos deuda bancaria, acá también tenemos arrendamiento, pero también tenemos una cuenta importante que es proveedores. Significa que si yo vendo más, también quedo con mayor carga de compromiso a pagar a los proveedores. Recuerden que se les paga con desfase de 30 días. Por lo tanto, también está aumentando mi financiamiento mediante los que son los proveedores. Otros no sabemos qué es, vamos a tener que aperturarlos, ya más adelante un poquito, y otros tienen que ver con los anticipos. Las obras, para poner en el fondo inicial, el mandante, que es en el fondo quien contrata a la constructora para que ejecute la obra, les pasa un anticipo, le pasan en el fondo cierto nivel de plata al inicio para que puedan montar toda la puesta en marcha. Esos anticipos van registrados acá como otros, como también puede ser por el área inmobiliaria, si es que estamos viéndolo en un conjunto, el pago de todas las promesas que se hacen, estos pies que uno va acumulando durante cierta cantidad de periodos para luego pedir el hipotecario para poder comprar la vivienda, estos pies van sumando. Y estos pies también se consideran como un anticipo y también están registrados como otros. Entonces acá podemos ver que los activos están financiados principalmente por externos. Y en términos de patrimonio, fíjense que el patrimonio solamente varió un 3%, que es bastante poco. Tiene que ver más que nada por un aumento quizá a nivel de utilidad, pero también recuerden que tenemos que ver si existieron retiros o no, porque al final se pueden comer toda la utilidad hacia afuera como un dividendo o la pueden reinvertir para futuras inversiones. El hecho está que si ustedes se fijan, la empresa ahora está más apalancada porque aumenta su cantidad total de pasivos versus a lo que nosotros podemos observar aquí en el aumento de lo que es el patrimonio. Así que en los ratios después nos van a avalar esto. En el fondo quizás quizás, no lo sé aún, puede ser que mantenga mayor liquidez porque aumentaron sus activos corrientes, pero ojo, el aumento de los activos corrientes también tiene un aumento en los pasivos corrientes, así que también puede ser que la liquidez se estanque o baje. El hecho está, sí o sí, que esta empresa está más apalancada, dado que ha ido aumentando entonces su financiamiento mediante externos. Bien, este mini análisis financiero que acabamos de hacer es lo que en el fondo se espera para el punto 1, que es la comparación. Comparar lo que es el balance y el estado de resultado. El estado de resultado, lo que habíamos visto al inicio, es el que está acá. También tenemos las variaciones. Fíjense que los ingresos por venta aumentan un 36%, que es bastante bueno. Pero también aumentan los que son los costos, y de hecho aumentan prácticamente lo mismo. Por lo tanto, lo que es la ganancia bruta, utilidad bruta, entre los años se mantiene constante, ¿bien? Si bien ustedes ven acá un aumento en términos de utilidad bruta, tenemos un aumento de ingresos y tenemos un aumento a nivel de costo. También tenemos hacia abajo, por ejemplo, que aumentaron los gastos de administración y ventas, tengo mayor ingreso financiero, tengo mayores costos financieros también. El resultado por las participaciones, esto es lo que yo les contaba antes, que las inversiones pueden tener distintas filiales, y con estas filiales, en el fondo, registrar la inversión según la variación en su valor patrimonial, pero en términos de resultados, esa filial tuvo que haber generado algo, bien, tiene que haber tenido en el fondo una utilidad neta. Y en base a la participación que nosotros mantenemos, es la utilidad que nosotros vamos a reflejar aquí, dentro de lo que es el estado de resultado. Entonces, en diciembre, por ejemplo, de entre todas las filiales, todas iban mal, se podría decir, porque está negativo. Multiplicamos en el fondo la utilidad de cada una de ellas por la participación que mantenemos en cada una de ellas, la sumamos y me están en el fondo una participación negativa, porque los resultados van malos. Sin embargo, acá podemos ver que al diciembre de 2021 esto mejoró. Bien, por eso acá el porcentaje se ve como extraño, porque claro, aumentó muchas veces. Acá simplemente como mantienen el negativo, queda el porcentaje negativo, pero en verdad aumentó más de 1000 veces. Otro ingreso, otros gastos, etcétera, utilidad antiimpuesto, lo que es el impuesto, se refleja ahí. Recuerden, chiquillos, que el impuesto es referencial a la política de impuestos que existe en la empresa, a las oportunidades que tenga la empresa también para rebajar la carga tributaria, y es un porcentaje
X, porque no siempre es el mismo porcentaje sobre lo que es la venta, por lo tanto no siempre hace el 20%, para que tengan cuidado, sino que es en base a las condiciones que explican el periodo, bien en términos de impuestos. O sea, acá pagan impuestos, y de hecho fíjense que pagan impuestos porque el año 2020 recibieron impuestos y ahora están pagando impuestos porque está negativo. Dentro de lo que es la ganancia, entonces, a los propietarios de la compañía aumentan un 38% de un año a otro. Si es que nosotros acá le sumamos lo que es la ganancia a las participaciones no controladas, esos son en base a participaciones donde ellos no mantienen el control, por ejemplo, que ustedes inviertan en la construcción de un edificio, que ustedes solamente pasan las lucas, no tienen que tomar decisiones, no tienen que en el fondo estar viendo la obra, no tienen que ver nada, solo pasan las lucas y esperan que al final le devuelvan la plata. Y con un cierto nivel de rentabilidad, este es un tipo de participación no controlada. Y ellos mantienen esto también. Y en base a eso están yendo mal hasta ese momento. Y la última línea, entonces nos estamos quedando con 5.000 millones, 5.800 y 8.200 para el año 2021, que aumenta un 42% respecto al año previo. Ahora, ¿por qué aumenta? Porque nosotros dijimos que la variación respecto a las ventas y respecto a los costos variables era exactamente lo mismo, que aumentan en lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó entre medio? Por ejemplo, entre medio tuvimos más gastos financieros, más ingresos financieros. Antes ganábamos 200, ahora estamos en 1.003. También tuvimos utilidad por la participación en la sociedad, que antes era negativa. Tuvimos otros ingresos que si bien no son iguales que los antes, igual no están sumando. Por tanto, tuvimos en el fondo una variación de ingresos, por un lado operacional, de mayor manera positiva, se podría decir, que afecte a la utilidad del ejercicio, más que una variación, pero a nivel en el fondo de lo que es ingresos menos costos. Bien, bien explicado en el fondo por el otro lado, por el lado que es no operacional. Bueno, y todo lo que acabo de decir, lo más probable es que también esté escrito acá mismo. Dentro de los estados financieros, que es el segundo archivo que nosotros descargamos, está exactamente la misma información, pero como tablita. Bien, acá de 2021-2020, acá tenemos los pasivos, son los mismos números. Por si acaso, los 331 que teníamos como pasivo exigible o pasivo total, como de corriente y no corriente. Lo que tenemos acá también son los estados financieros y vimos también sus principales variaciones. Y lo que viene ahora a continuación es el estado de flujo efectivo y me voy a detener un poquito acá para más que nada explicarles en qué consiste este estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo es otro mecanismo para poder evaluar si la empresa gestiona de manera correcta su variación de efectivo. En el fondo quiero decir, si es que está cancelando lo que debe cancelar y cómo lo cancela. Bien, porque una cosa es que la empresa maneje capital de trabajo y le sobre en caja cierto nivel de plata. Lo otro es ver cómo se está utilizando ese dinero, en qué se está gastando, en qué no se está gastando, si bien explicado más por un lado operacional, o bien explicado más, por ejemplo, por un lado financiero. Ahí vamos a tener que ir desglosando lo que dice en el fondo acá la información. Entonces, el estado de flujo efectivo o flujo efectivo siempre se demuestra durante un año, por lo tanto, son las variaciones del 1 de enero al 31 de diciembre para el año 2021 y para el año 2020. Y todo lo que está acá tiene que ver con usos y fuentes. Usos son cobros, salidas de dinero, egresos de dinero que ustedes lo pueden utilizar en, por ejemplo, haber pagado a los proveedores, en haber pagado impuestos, en haber pagado dividendos, etc. Y los otros son fuentes de efectivo. Y las fuentes de efectivo tienen que ver más que nada con los ingresos de efectivo, ¿ya? ¿Por dónde estoy cobrando más? Puede ser que quizás yo cobre a los clientes y me entró más plata, como puede ser también quizás que cobré un depósito a plazo y me generó más plata, es súper, súper variable. Bien, entonces acá tenemos, ay, se me corrió, las clases de cobro respecto a lo que es la operación. Acá estamos cobrando, por tanto esto no va a estar sumando, son fuentes de efectivo. Tenemos los cobros precedentes, la venta y prestación de servicio tiene que ver más que nada con los clientes. Por lo tanto, aquí tenemos el monto. Acá a mí no me interesa que ustedes lleguen al número que está acá, sino entender que al ser este número positivo, significa que ustedes están cobrando a los clientes y de la venta están recibiendo 551. Este sería como en el fondo de la venta más todo lo que son las cuentas por cobrar. Y otros ingresos u otros cobros provenientes de la operación, puede ser, por ejemplo, que le pasaron plata, por ejemplo, a una filial, la fueron a cobrar y ya está entrando en el fondo dinero. También puede registrarse así. Respecto a lo que son los pagos, y como son pagos, restan. Tenemos pago a los proveedores, en la suma de los proveedores.
pagos por los empleados, que son los sueldos, pagos por actividades de operación distintas, impuestos, otras entradas de dinero efectivo que no sean en el fondo explicadas por las de arriba, los dividendos que fueron pagados durante el periodo y los dividendos que fueron recibidos. ¿Por qué recibidos? Porque como esta empresa tiene filiales, también reciben en el fondo dividendos de sus hermanas, en este caso de sus hijas. Por lo tanto, acá de la operación está generando efectivo por 21.000 millones. Bueno o malo, no lo sé. Veamos si es que estos 21 alcanzan o no alcanzan a sopesar las obligaciones que tienen que cancelar por otro lado. Que ahora vamos a ver lo que es el lado de inversión y el lado de financiamiento. Por el lado de inversión, que es lo que está destacando acá en la pantalla, tenemos todo lo que son los flujos de efectivo en términos de compra de participaciones de empresas no controladas. En este caso, como yo les contaba, es que ustedes pasaran la plata y invierten de manera pasiva, no participan en el fondo de la toma de decisiones de cosas importantes, sino que nos vamos a quedar únicamente con pasar la plata, retirarnos y esperar a que esta cuestión funcione bien. Entonces, en este caso, ellos están generando este nivel de participaciones y que tuvieron que prestar plata, sacaron plata por 1.900.000 millones de pesos y tuvieron que salir en el fondo del efectivo, de la liquidez. Otros pagos por adquirir participaciones, porque fueron compras, otras fue adquisición, en este caso no hay. Préstamos a entidades relacionadas, que en el fondo yo le paso plata a las filiales, en este caso pasaron plata a las filiales. Ventas por plantas y equipos, puede ser, por ejemplo, que yo tenía una máquina que ya no estaba en uso, por lo tanto, también la puedo destinar ahora a la venta y con eso generar una mayor carga de efectivo. También tenemos acá lo que son los pagos leasing. Los pagos leasing tienen que ver con el pago de las cuotas de la máquina que ustedes compraron mediante crédito leasing. El crédito leasing más que nada es una forma de poder comprar como un crédito inteligente como los autos, que ustedes en el fondo no tienen que aportar un capital o un pie gigante, basta con que ustedes pacten las cuotas y en cierto momento llega un cuotón y ese cuotón se puede refinanciar, como pueden en el fondo cambiar el auto y volver a pagar la misma cuota y así volvemos como en el fondo del ciclo. Bien, entonces ahí tenemos el fondo pagos por los leasing. Y estos pagos por los leasing tienen que ver con las cuotas por estar haciendo este tipo de financiamiento, que el fondo, el activo nunca es de ustedes hasta que ustedes paguen la última cuota. Después tenemos compras de propiedades, como son compras restan, compras de activos intangibles que son uso de marca, intereses recibidos que tienen que ver más que nada con los depósitos a plazo, y cobro de entidades relacionadas, tiene que ver más que nada con ir a cobrarles la cuenta por cobrar, bien, en el fondo de lo que ellos les deban. Por lo tanto, por el lado de la inversión, fíjense que nos estamos quedando en negativo. ¿Por qué? Porque tenemos mayores importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo. Fíjense que estamos en el fondo, perdón, pago de leasing, me corrí una línea. ¿Por qué estamos negativos entonces en la inversión? Porque solventamos mayores costos por el lado de mantener los activos fijos de esta empresa que están financiados mediante leasing. Entonces, de los 21 que tenía arriba, que alcancé a recaudar, tengo que pagar 19 para poder en el fondo cumplir con todo lo que está acá. Y luego, si yo observo acá abajo, en términos de financiamiento, tengo importes, entonces, procedentes de lo que son los préstamos. Ahí los variables que tienen que haber pedido un mayor banco o bono. Dame un segundo. Ahí sí. Banco o bono, según cómo esté financiando en el fondo de la misma empresa. Pagos de préstamos, pedimos plata, tuvimos que pagar estos préstamos. Tuvimos que pagar también préstamos que nos dan las relacionadas e intereses que tienen que ver con la forma que están financiados. Entre que yo pido deuda y pago préstamos, se pueden dar cuenta ustedes que igual genero flujo, me estoy quedando con 4.000 millones. Significa que por el lado de operación genero 21, por el lado de financiamiento genero 4, y por el lado de inversiones gasto 19, así que al final en el neto me estoy quedando con 5 palos. Bien, son 5 palos que de hecho van a ir a mi caja. Y si ustedes recuerdan, arribita, y los voy a mostrar, acá, habíamos partido con caja por 51.000 millones y terminamos con caja por 57. La variación entre los 51 y los 57, con todos los números que suma obviamente, son 5.700 millones. Por lo tanto, si el año anterior yo había partido el año con 51, y ahora con todo lo que hice con este movimiento entre que suma y que restan los flujos provenientes de la inversión, de las actividades de operaciones de financiamiento,
yo me estoy quedando con una caja mayor. Me estoy quedando con una caja mayor, principalmente, como les contaba, por haber vendido más, el haber pagado en el fondo lo que correspondía, hizo que yo tuviese mayores ingresos o flujos por el lado de la operación y con eso me estoy quedando con mayor efectivo. Bien, espero que se vaya en el fondo entendiendo. Esos son los tres estados financieros que nosotros vamos a evaluar durante lo que es el semestre. O si ya vimos las primeras principales, lo que vamos a hacer ahora es realizar la composición de este estado financiero para ver cuáles son los que respectan en términos de variación. Por ejemplo, si es que varió más una o la otra, o si es que pesa más una cuenta que la otra en términos de balance y estado de resultado. Explicar el estado de flujo efectivo fue lo que recién hicimos. Entonces yo les voy a mostrar ahora los mismos estados financieros, pero ahora de manera en el Excel para poder calcularlos. Bien, lo que hice yo fue copiar y pegar toda la información que estaba dentro del análisis razonado o sus estados financieros hacia acá. Bien, son los mismos números y di vuelta a los años para que en el fondo sea también mejor la interpretación y no confundirme con los años. Bien, tenemos año 2020, año 2021 y la variación que también me mostraba en el análisis financiero, perdón, el análisis razonado y también en los estados financieros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a anotar entonces las variaciones respecto una a la otra, pero ahora respecto a lo que es el total. Entonces, si primero acá tenemos los miles de millones, bien, pues yo ya cortando en el fondo a miles para poder hablar de millones de pesos, para que sea más fácil. Y tenemos acá entonces los ingresos financieros, perdón, los ingresos operacionales, que es la primera cuenta del estado de resultado, y se hace nuestro 100% en ambos años. Y de esa manera nosotros podemos ver en el fondo cuánto es lo que pesa cada uno de los costos. Como ustedes pueden observar, la última línea, que es la que está pintado en amarillo, el último año, el año 2020, nos estábamos quedando con un 2,6% de lo que son los ingresos. Ahora nos quedamos con 0,6% de lo que son los ingresos. Entonces también para que tengan cuidado. Bien, entonces significa que al terminar con menor utilidad, lo más probable es que hubieran mayores costos en el año 2021 que en el año 2020 y por lo mismo estoy quedando con menos lucas en la última línea. Fíjense que tuvimos ingresos que aumentaron, al igual que los costos. Por lo tanto, fíjense que los márgenes los márgenes brutos se mantienen más o menos constantes, entre que aumenta en 36 los ingresos y aumentan los costos en 36, el margen está en un 9,6 y un 9,7. Totalmente igual. Si bien aumenta en términos monetarios porque aumentaron los ingresos, por eso aumentan un 38% en relación a los 2 años, en términos de mismo año exactamente el mismo margen. Luego podemos ver las otras cuentas y en términos de las otras cuentas tenemos gastos de administraciones que van disminuyendo. Bien, ahora pesan menos respecto a lo que es la venta. Tenemos acá ingresos financieros que antes pesaban un 0,1%, ahora ser un 3%, o sea, eso es bueno porque suma e ingreso. Acá tenemos gastos financieros que aumentan en el tiempo, esto lo más probable es que sea por variación de la UF entre los periodos. Resultados que antes era negativo y que ahora es positivo, por lo tanto esto también me está sumando en este momento. Diferencias por tipo de cambio y reajustes, eso tiene que ver más que nada porque si ustedes cobran en UF y sus proveedores están en peso, vamos a tener que tomar algún tipo de inversión forward o algún tipo de derivado para poder mantener en el fondo las tasas y los precios, como también puede ser, por ejemplo, que ustedes tomaran un depósito y el depósito está fijado en UF, lo ha variado un montón, también eso puede aumentar o disminuir la diferencia respecto al valor peso. Bien, en este caso pasamos de un 1% a un 0,5%. Si bien monetariamente sigue siendo alto, está disminuyendo en el tiempo. O sea, en el fondo, el área de inversiones que tiene la empresa de inversiones financieras lo está haciendo bien, está invirtiendo en buenos portafolios. Términos de ingresos, los ingresos antes eran del 2,2% de los ingresos de las ventas, ahora son 0,7%. Estos otros ingresos pueden ser, por ejemplo, apelaciones de juicio, como también pueden ser cobros de multa, etcétera, que no tienen que ver con la operación en sí, sino que son como complementarios. Y otros gastos que también se mantienen constantes, por lo tanto, la utilidad antiimpuesto acá es del 1,6 y acá es del 2,4. Entonces me podría decir usted, chuta, si la utilidad antiimpuesto antes era mejor que la ahora, ¿por qué terminamos con la última línea peor que la anterior? Del 1,6 al 2,4, del 2,6 al 0,6. Y lo que pasó fue que aquí pagamos impuestos. Bien,
Lo más probable es que esta acumulación de impuestos, este no fue un gasto de impuestos, sino que fue una utilidad por impuestos, tiene que ver más que nada con la acumulación de empresas que dejaron de pagar sus impuestos porque no tenían la utilidad suficiente y por lo mismo el fisco no paga, no las hace pagar impuestos, sino que al revés, les devuelve en el fondo un PPM, que es el pago provisional mensual. O sea, acá tuvieron una devolución de impuestos, pero aquí ya no, se acabó la magia, que hay que pagar impuestos y acá estamos pagando 2 palos de impuestos, por lo tanto, la utilidad nos está quedando menor. Bien, ahora, ¿por qué la utilidad pasa de 10 a 5? Puede ser que haya un problema aquí en el cálculo, que todo esto está solamente copiado. Lo vamos a chequear bien. Así que nos disminuye entonces lo que es la utilidad. Yo creo que está dado vuelta esto. Yo creo que estos 8 van aquí, lo voy a haber copiado yo mal. Y estos van acá. Porque de 4 millones a pasar a 2, no, tampoco me hablan. Bien, lo vamos a revisar bien. Vamos a devolver y lo vamos a revisar bien. Vamos entonces a los estados financieros para poder ver qué fue lo que pasó. Estados financieros, acá los tenemos. Bien, está mal copiado. Los dos son la variación, no tienen nada que ver. Son 5 millones y son 5 millones de esos 4 y el año 2021 de los 10 millones a los 8 millones. Entonces lo que vamos a hacer es copiarlo al tiro. Para poder copiarlo, basta con hacer control, alt y posicionarse sobre la celda y así lo copian al tiro en el Excel. Déjenme pasar al PDF porque estábamos en una pantalla de computador de Word, o sea, de Google. Bien, acá está. ¿Dónde quedaron? Aquí. Entonces, control, alt, se forma esto. Esto es el año 2021. Bien, se lo vamos a copiar bien para dejar todo esto ordenadito. Y el año previo lo tenemos entonces en 5.000 millones a 5.000 millones. Estaba en el fondo mal copiado. Bien, les voy a mostrar entonces el Excel para que no haya duda ante eso. Cosas así les puede pasar porque como nosotros estamos copiando y pegando en distintas pantallas, puede ser que se nos vayan los números. Entonces, para que también tengan cuidado. Bien, entonces ahora pasamos de un 1.8 a un 1.9 en términos de ganancia. Bastante buena, estamos aumentando pese a que estamos pagando impuestos. En términos de estado de resultados, la misma historia, perdón, en términos de balance, aquí lo que vamos a hacer es marcar los activos como el 100% y podemos ir viendo en el fondo cuánto pesa cada uno. Como ya veíamos antes, nuestro activo corriente aumenta, de hecho pesa más de un 63, ahora pasa a un 65, y el activo no corriente un 36 a un 34. Dentro de los activos corrientes, quienes te explica mayor cuantía son los clientes, los deudores comerciales, luego vendría lo que son los inventarios y en última posición sería el efectivo, sin contar en el fondo las otras que son chiquititas. Y en términos de activos fijos, si se dan cuenta, principalmente son planta y equipo, los inventarios no corrientes que tienen que ver con esa porción de la obra que no iba a ejecutar este año, sino que el próximo año. Por lo tanto, nuestro activo corriente viene explicado principalmente por esas cuentas. ¿Bien? Un tema operacional, ventas, inventarios y efectivo, que sería en el fondo el cobro. Y por el lado de inversiones, tengo entonces las plantas y equipo y los inventarios que son no corrientes. En términos de pasivo, como dijimos que ya estábamos apalancados, aquí lo podemos ver. Fíjense que antes el pasivo corriente pesaba un 47, ahora pesa un 57. El pasivo no corriente, si bien disminuye, pueden ver que en el fondo pesa más aún el pasivo no corriente. De hecho, fíjense que acá el pasivo total de esta empresa, en este caso el pasivo exigible, que es la parte corriente y no corriente, de un 64 pasa a un 71, por lo tanto se encuentra más apalancada y con menos participación por el lado del patrimonio, de un 36 a un 28 o 29. Dentro de sus pasivos podemos ver que ese 57% está explicado principalmente por deuda bancaria y por otros que en el fondo estos anticipos. Así está financiada esta empresa por deuda bancaria y por anticipos. En términos de largo plazo, bueno, a largo plazo, como yo les comentaba en la clase anterior, los pasivos financieros no corrientes tienen que ver con créditos estructurados, por lo tanto están cuoteados. Como están en cuotas, basta con que ustedes vayan pagando las cuotas y vayan disminuyendo en el fondo la cantidad
del crédito. Entonces, siempre la deuda financiera a largo plazo va a ir disminuyendo, al menos que ustedes pidan una nueva deuda financiera. Y el patrimonio, ustedes pueden ver entonces que aumenta. Vamos a ver ahora a qué se debe ese aumento, pero ya vemos en grandes rasgos que la empresa se encuentra, de hecho, más apalancada, con mayor cantidad de deuda. Si nosotros vemos acá, el patrimonio aumenta de 129 a 133, las diferencias son como 4, que serían 4.000 millones de pesos, pero la utilidad que obtiene en ese ejercicio para el año 2021 es de 8 y no de 4. ¿Qué significa eso? Que los otros 4 se tuvieron que habérselo llevado como retiro, de manera que su patrimonio solamente aumente en una pequeña porción o en una parte de la porción grande. ¿Bien? Si es que hubiese invertido, por ejemplo, los 8, ustedes hubiesen visto en el fondo que el valor difiere. Hubiésemos estado en 137 y tanto. Bien, entonces ya tenemos explicado los primeros 3 puntos de lo que es el informe. Vamos a ir a los segundos. Denme un segundo para poder mostrárselo. Ok. Vamos entonces a las instrucciones. Ya hicimos el primero, el segundo, el tercero. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el cuarto. Para poder calcular los principales ratios financieros, lo que vamos a hacer ahora es transcribir todos los ratios que vimos en la clase y pasarlos acá en el Excel para que se nos haga más fácil para poder calcular. Tengan cuidado que esté bien linkeado y recuerden que acá solamente vamos a escoger 7. Entonces yo me adelanté un poquito, yo ya pasé todos los ratios financieros con sus fórmulas al Excel, por lo tanto lo que les voy a mostrar ahora van a ser ya los datos finales. ¿Qué tenemos acá? Bien, voy a borrar esta pila para que quede más bonito. Bien, o sea, acá tenemos lo que son la liquidez, la razón rápida, la razón de efectivo, capital de trabajo, razón deuda, activo, leverage, multiplicador de capital, cobertura de efectivo, rotación de inventario, etcétera. Tenemos todos. Porque acá yo no estoy marcando en lo que es cobertura de efectivo evita, porque no tengo información sobre el evita, pero podría sacarla, de hecho, de lo que está dentro del análisis razonado. ¿Okay? ¿Se acuerdan que al inicio de la clase comentaba cuánto era el evita que había logrado la empresa? Bien, todo esto está linkeado. Por lo tanto, basta solamente con interpretar. Deme un segundo. Ya, volví. Perdónenme la tardanza que me estaban llamando por teléfono. Bien, entonces lo que tenemos acá son los indicadores. Basta con que ustedes cojan los 7 más favoritos. Y dentro de estos indicadores tenemos varios que destacar. Primero traten de irse con los más generales en términos de mayores variaciones. La liquidez de la empresa disminuye. Y qué cosa más rara, ¿no? Recuerden que dijimos arriba que el efectivo había aumentado, que había aumentado de hecho también las cuentas por cobrar porque habíamos vendido más, que el inventario también había aumentado, pero ojo, esto es activo corriente en pasivo corriente. Si bien vendimos más, cobramos más y todo lo demás, tenemos mayores compromisos que solventar. Por lo tanto, acá nuestra liquidez se nos está estrechando no por no tener la capacidad de generar efectivo por la venta, sino por tener en el fondo mayores compromisos en el corto plazo. Entonces, esa sería en el fondo la justificación de pasar de una liquidez que está adecuada en 1.3 a una liquidez que casi que está ajustada en 1.1. En términos de razón ácida y de razón de efectivo, todas van a ir a la baja porque ya sabemos que tenemos mayores compromisos por el lado de los pasivos no corrientes. Y por lo mismo, si nuestra liquidez está disminuyendo, el capital de trabajo disponible también está disminuyendo. En términos de endeudamiento, nosotros vimos entonces que aumentaba la deuda de la empresa, pasaba de 67% a 71%. Eso significa que también el leverage de la compañía, que sería en el fondo la razón de deuda interna, o sea, en el fondo de financiamiento externo a financiamiento interno, que es el patrimonio, al aumentar el apalancamiento, aumenta también nuestra razón en comparar esas dos fuentes de financiamiento. Si aumenta el apalancamiento, también aumenta el multiplicador de capital. Del multiplicador de capital, entonces nos vamos a ir a ver si es que esto afecta positivamente o negativamente la rentabilidad que tenga la empresa.
Para efectos del informe, recuerden que también tienen que explicar aquí por qué aumentó la deuda o porque estábamos más apalancados. Y ya vimos en los estados financieros que era porque teníamos mayores deuda como pasivo financiero, bancario, y también veíamos que teníamos otros que eran los anticipos. Voy a saltar acá con los de rentabilidad. Tengo lo que es el ROA, el ROE y el ROA, bueno, en términos neto y en términos operacional. En términos de multiplicador de capital, que nos afecta es al ROE, a la rentabilidad de los accionistas. Y fíjense que al tener mayor apalancamiento, aumenta la rentabilidad también para ellos. Pero ojo, recuerden que este se desglosa en 3 partes, por lo tanto tenemos que ver la utilidad, la rotación y este multiplicador que ya sabemos que va al alza. Lo voy a pintar ahí para que se vea. Si es que ahora vemos el margen de utilidad, el margen de utilidad lo tenemos aquí, y el margen de utilidad se mantiene, de hecho, bastante constante. Por lo tanto, no viene aumentando la rentabilidad por efecto de este margen, que sería la última línea en el estado de resultado. Vamos a ver entonces lo que es la rotación de activos. En términos de rotación de activos, que el que tenemos arriba aumenta, significa que estamos vendiendo más respecto al activo que tiene la empresa. Si bien el activo aumentó y las ventas aumentaron, también aumentó en mayor proporción lo que son las ventas. O sea, al final podemos ver que si bien esta sube 0,1, el multiplicador sube mucho más. Por tanto, el efecto de estar apalancado está afectando positivamente a lo que sería la rentabilidad para los accionistas de la empresa, que es el ROE. En términos de ROA, también aumentan los dos, pero como les comentaba, en términos de utilidad se mantiene constante, por lo tanto, en términos de rotación de activo aumenta, así que el ROA que tenemos acá, que sería utilidad, margen de utilidad por rotación de activo, vendría explicado por lo que sería entonces la rotación de activo en su aumento. Y en términos de ROA operacional, que es el margen operacional por la rotación de activo, si vemos un margen operacional, aumenta leve en 1 y también aumenta la rotación de activo, por lo tanto, quien explicaría el aumento en el ROA serían ambos factores. Y por último, y no menos importante, tenemos lo que son los días de permanencia y las rotaciones en términos de actividad. Recuerden que las rotaciones siempre las vamos a ver nosotros en términos de días para que sea más entendible. Por lo tanto, si nosotros vemos aquí que la rotación de inventario aumenta, recuerden que se calcula como costo de venta a inventario, y los inventarios, los días en que se mete el producto en la bodega y se vende, antes demoramos 75 días, demoramos 68. O sea, bien, estamos vendiendo más rápido. En términos de cuentas por cobrar a clientes, antes nos demorábamos 138 días, ahora nos demoramos 136 en cobrarles. O sea, en el fondo reducimos 2. Y en términos de cuentas por pagar, que serían en el fondo a los proveedores, antes nos demorábamos 50 días, ahora nos estamos demorando 47 días. O sea, en el fondo podríamos de hecho hablar que nuestro ciclo de caja ha ido mejorando. El ciclo de caja operacional que se suma aquí, como se muestra en el Excel, en días de inventarios y en días de cuentas por cobrar, antes nos demorábamos en cumplir el ciclo entre meter el producto a la bodega, entre que se venda y cobrar 212 días, ahora nos demoramos 204. Y en términos de ciclo de caja, que es considerando en el fondo el pagar a los proveedores, o sea, vender, cobrar y pagar a los proveedores, nos demoramos 163 y ahora 157. ¿Bien? Entonces, lo que se espera en el fondo que ustedes hagan en el trabajo es que traten de calcular la mayor cantidad de ratios que puedan en el fondo sacar del estado financiero, pero como solamente tenemos que destacar 7, en este caso yo voy a destacar para esta empresa en particular, porque en esta empresa le pasó, la liquidez, porque disminuye. Voy a también a destacar lo que es el ciclo de caja operacional, porque si bien disminuye la liquidez, estamos más rápido pagando. Significa que no es problema de efectivo, sino que es problema de compromiso. Tenemos más costos por el otro lado, más obligaciones que solventar. También voy a destacar lo que es aquí el multiplicador de capital en endeudamiento en la empresa, que sería en el fondo la razón de deuda activo, el multiplicador de capital y las rentabilidades. Bien, ahí más o menos estoy hablando como de las grandes cuentas que podría explicar que esta empresa en particular, si bien haya aumentado ingresos, haya aumentado activos, se demore menos en solventar sus obligaciones, o sea, se demore menos en cumplir lo que es el ciclo de caja, el ciclo operacional, está con una liquidez un poco más ajustada, está con mayor endeudamiento, o sea, significa que si es que no alcanza a recuperar liquidez, ¿cómo va a seguir pagando ese endeudamiento? Pero sin embargo muestra mayor rentabilidad. Pero esta rentabilidad viene un poquito engañada por este multiplicador de capital, que en el fondo porque tenemos más apalancamiento, los inversionistas como que ven que tienen menos riesgo de invertir en esta empresa, dado que ahora el banco le va a importar más, porque hay mayores compromisos con el banco.
Entonces también es un buen punto de vista a destacar, pero claro, no es como una estrategia que siempre que podamos repetir, porque esto es súper variable. Va a depender en el fondo de lo que se diga hacer esta empresa. Como esta empresa es una constructora y tiene que ver con el lado minero, claro que es bueno invertir en ella porque si es que hay proyectos por el lado de minería, esta empresa le va a ir bien. Pero lo otro también es cómo va generando su gestión también a nivel operacional, su gestión a nivel de inventario, de activos, pues eso también tiene que ver con el control de gestión que mantenga la propia empresa. Bien, chicos, y para terminar, dentro del informe nos quedaría entonces solamente a ustedes revisar lo mismo, pero ahora a una empresa que sea comparable. Por ejemplo, acá yo podría utilizar Salpacovi y hacer exactamente lo mismo, y comparar los mismos 7 ratios y ver si estamos mejor o peor. Y por último, concluir si es que conviene o no conviene invertir en esta empresa. Bien, espero que este video les haya ayudado a ustedes para entender un poco más el trabajo. Como pueden ver, no es un trabajo complicado, es un trabajo que quizás demanda mucho tiempo, pero no es complicado de entender o de ejecutar. Cualquier duda que tengan, escríbanme solamente al mail, porque yo voy a estar atenta ante cualquier cosa. Y eso, así que espero que les haya servido este video y mil disculpas por no poder presentarme en el fondo a la clase. Y nos estamos viendo pronto. Así que estén súper bien. Vamos a cortar. Nos vemos.